Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy, como siempre, me encuentro con una invitada muy especial, Joaquina Pesantes. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar. Esta es mi primera vez en un podcast, así que vamos a ver cómo nos va. Nada, como te dije, quizá en la intro a veces como que rompe un poco la informalidad que estábamos llevando antes del podcast, pero bueno, a la gente que no te conoce, eres la actual reina de Cuenca. Así es. Me decías que en octubre estás a punto de colgar la banda, de alguna manera. ¿Qué tal esta experiencia? Me estabas contando un poquito, pero bueno, para la gente que te conozca un poquito más, Bueno, sí. ¿qué tal? A ver, ha sido una experiencia maravillosa. Yo realmente sí le recomendaría, obviamente, a las personas que les gusta como que la parte social, pero también la parte social no de ayuda social, sino la parte social de estar en fotos, de estar en Ok, eventos y todas esas cosas. Que le den un chance a esta oportunidad. Ahora estoy justo en la búsqueda de nuevas candidatas y se ha vuelto súper complicado porque todos me dicen, ay, sí me gustaría, pero me da miedo tal cosa, me da miedo la exposición, no me ujú, gusta maquillarme, no me gusta tal cosa. Entonces, pienso que sí tiene que haber como que por un lado esa vocación y ese gusto por los dos mundos, por la parte de ayuda social y por la parte social de ujú, eventos y demás. Pero, por otro lado, también es ir un poco perdiendo ese miedo a hacer las cosas, o sea, como que lanzarse, porque a la final, a lo largo de nuestras vidas, nos toca hacer muchas veces cosas que no nos gustan del totalmente. todo, y en esta ocasión no es la excepción, o sea, Ujú, no voy a decir todo ha sido perfecto, todo ha sido color de rosa, porque me ha tocado hacer un montón de cosas que antes yo no hacía, ujú. eh, simplemente tal vez por miedo, porque decía, no, es que imagínense, o sea, yo mido 1,50. No soy exactamente lo que uno dice, bueno, la reina o el estereotipo de una reina de Ok. belleza. Entonces, los primeros días de cuando ya gano y todo, primero no podía creer y segundo decía, ¿en qué me metí? O sea, Ok. ¿qué hice? Ajá. ¿Por qué me metí en esto? Y O me sea, daba miedo. no llegaste a dimensionar todo hasta que Hasta ya que ganaste entré, tú. ajá, Ok. porque llego y los primeros días, justo yo gano el 26 de octubre. El 27 de octubre me levanto y era un montón de sentimientos los que tenía. Por un lado era como que un shock todavía, Ujú. pero por otro decía, ¿qué hice? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Ok. Pero yo soy súper de creer en las señales, soy muy creyente también en Dios y yo decía, bueno, si es que Él me puso aquí es porque puedo. Ujú, Y he vivido como que todo este año, todo este proceso con la idea de que si estoy aquí es porque puedo, si estoy aquí es porque soy capaz. ujú. Y me acuerdo siempre de una frase que dijo una ex Miss Universo colombiana que se llama Paulina Vega, que ella decía, cuando yo iba a estar en el Miss Universo, había mucha gente que no creía en mí o que decía, ella no va a poder, pero yo tenía que vivir convencida, yo tenía que creerme para que la gente me crea. Porque si yo no me creía, nadie más me iba a creer. Dice, Ujú. entonces yo decía, yo voy a hacer mis universo, porque yo soy capaz, porque yo puedo, porque yo soy una persona que puede estar en esa posición. Entonces he vivido también con esa frase de ella, de si es que yo no me creo, ay, si es que yo no me creo, nadie me va a creer. Ajá. O sea, entonces como que decirles un poco a las chicas que han pensado en lanzarse a ser reina de Cuenca, Ujú, que si es que primero, si es que se siguen limitando por esos miedecillos que ujú, salen a veces, de que no me gusta hablar en público. Te lanzas y hablas en público y la primera vez te mueres de miedo ujú, y después solo fluye. Y decirles también que en toda la vida va a dar a veces un poquito de miedo, ujú. pero si es que no se lanzan, nunca van a poder saber lo que es vivir esta experiencia. Y de hecho, una de las cosas que me impulsaron a esto fue, bueno, independientemente de lo que pase, quiero vivir la experiencia porque no me quiero quedar nunca jamás con la duda de qué hubiera pasado si lo hacía. Ujú. Y con respecto a esto, me pareció muy interesante lo que dijiste de esta parte social con Ujú. respecto a estar en medios, conociendo gente y todo eso. ¿Tuviste algún problema con eso? Porque yo me identifico mucho con romper un poco esos límites que tienes, porque, bueno, la mayoría de gente que me conoce o me he ido conociendo también piensa que soy una persona muy extrovertida y todo lo contrario. O sea, bueno, yo creo que hay una diferencia entre ser tímido y ser introvertido, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gusta mucho o valoro mucho mi espacio personal o la gente muy allegada a mí,
me gusta compartir con ellos, pero quizá cuando estoy expuesto en eventos sociales como fiestas, conciertos y todo eso, me llevo a agobiar muy rápido. Sí. Me cuesta muchísimo eso. Entonces, no sé, tú sientes que tu personalidad sí daba para esa parte social en específico, o sientes que tuviste que lidiar con eso y aprender a romper un poco. O sea, la verdad es que yo soy una persona muy sociable. A mí me gusta estar con Ujú, otra gente, disfruto de estar con otras personas y sobre todo yo le vi a esto como una plataforma enorme para conocer personas, para hacer contactos que me van a servir luego, pues, cuando ya deje de ser reina de Cuenca en mi vida profesional. Yo soy comunicadora y marketera. Con mi papi tenemos una agencia de marketing y publicidad y la verdad es que estoy conociendo un montón de personas, un montón de empresas, un montón de gente que posiblemente en algún momento pueda llegar a requerir de mis servicios ya a nivel ujú. profesional. Entonces yo lo he visto así. Obviamente hay días y días, hay días en los que uno está radiante y feliz y le encanta como Total, que estar ahí como que no quisieras que se acabe eso. ajá, Ajá. pero hay días en los que uno está con la energía social más baja y como que no disfruta tanto el estar con gente, o sea, como hay días que de verdad uno dice: "Bueno, ya estoy cansada, quiero irme a mi casa", pero justo el otro día hablaba con mis amigos y les decía, bueno, con mis close friends de Instagram, Ajá. les decía que uno de los retos más grandes que me ha tocado asumir como reina de Cuenca es que así esté cansada, esté triste, esté pasando por un mal momento o no esté todo súper bien, me toca, muchas veces me ha tocado ir a eventos, Ujú, ir a asistir a invitaciones, poner una sonrisa en la cara y aquí no ha pasado nada. ujú, Yo soy una persona súper sensible, entonces yo soy de las que cuando quiere llorar, llora. ujú. Cuando está brava, cuando está triste, está triste. Pero Ok. en esta experiencia me ha tocado como que un poco dejar los sentimientos al lado y Ujú, decir, bueno, tengo que ir hoy a este lugar y tengo que mostrar mi mejor cara y tengo que saludar y tengo que estar feliz porque ujú, no puedo yo mostrarme como, o sea, estar ahí en medio evento llorando ujú. si es que me siento triste. Pero ¿y eso lo has visto como una ventaja o desventaja? Porque yo, desde mi punto de vista, lo veo como que, quiera que no, aprendes a gestionar un poco tus Así es, emociones y decir: "Okey, hoy día tengo que trabajar y tengo que darle a esto y darle", y ya en así la es. noche llego y lloro, así. Sí, sí, de verdad que sí. Como digo, yo soy súper sensible, Ujú, entonces, por ejemplo, si es que en la oficina algo me pasaba cuando no era reina de Cuenca, cuando trabajaba con mi papá, me iba y lloraba y no pasaba nada porque estaba ahí como que en confianza. ujú, Entonces, sí ha sido un trabajo súper fuerte de este tema emocional porque, como digo, me toca poner una sonrisa en la cara, fingir que todo está perfecto, ujú. transmitir eso al resto de gente y se acerca un montón de gente y me abraza y, y a veces hasta me da así como que el rato que me están abrazando yo me estoy sintiendo Todo triste suelten. y voy a llorar, pero no. Okey, Entonces ha sido como que toda esta gestión de emociones súper fuerte total. y, y lo mejor que he podido hacer en estos últimos tiempos es también buscar ese acompañamiento emocional. Yo antes de ser reina de Cuenca, hace algunos años realmente tenía a mi psicóloga Margarita, a la que iba y conversaba y me sentía bien. Pero bueno, a veces uno dice, bueno, ya estoy bien, ya no necesito, Te diste el pero, alta sola. ajá, exacto. Pero ha sido, lo mejor que he podido hacer es volver como a buscar eso, Ujú, porque la verdad es que vivo una vida súper agitada, una vida en la que estoy organizando miles de cosas al mismo tiempo. Por un lado la elección, por otro lado la carrera de la fundación, por otro lado se viene el Día del Niño, se viene el Día del Padre, pasó el Día de la Madre. Entonces es como que todo al mismo tiempo ujú, y, y claro, yo finjo que todo está bien y yo me creo que todo está bien y que no va a pasar nada y que yo puedo con todo, porque si es que estoy aquí es porque puedo. ujú, Pero llega un punto en el que mis emociones empiezan como que mis emociones que están ahí comprimidas empiezan a salir de otras claro. formas. Ujú. Entonces ya por ahí me peleo con mi novio porque no sé, porque simplemente me dio ganas. Ajá. Me peleo con mis ñaños, me peleo con mis papis, y por suerte no ha pasado como que a temas mayores o Ujú, así súper fuertes, pero llegó un punto en el que dije: "Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy así? Si supuestamente yo no estoy estresada", y me voy donde mi psicóloga y le digo:
ayúdame, ¿qué hago? Y empiezan a salir un montón de cosas que yo tenía como que guardadas y digo, bueno, ahí está la respuesta, ahí está la razón de todo esto. Entonces, ahora estoy trabajando mucho ese tema de las emociones. Yo creo que siempre me dice mi psicóloga, vos no puedes culparte por ser una persona emocional porque eres emocional de naturaleza, Ujú, pero sí puedes aprender a gestionar o a aprender a controlar lo que haces con tus emociones. ujú, Entonces, no puedo yo, o sea, no porque hoy día esté triste significa que puedo ser mala con alguien porque estoy ujú, triste y me tienen que entender, ujú. o porque yo esté estresada, tengo que transmitirle eso a todo el mundo y hacer que todos vivan en tensión y estrés porque yo estoy estresada y ellos tienen que entender porque yo tengo un trabajo súper fuerte. Entonces, estoy trabajando en eso y me ha costado y supongo que es un trabajo diario y es un trabajo continuo. O sea, Ujú. si es que dejas de trabajar un día en ti, retrocedes. Claro, O sea, es claro. así la Oye, situación. y me identifico mucho contigo porque o sea, hasta cierto punto creo que me he dado cuenta que también tengo una cierta sensibilidad a cosas que usualmente mucha gente quizá lo pasa por alto. Ujú, Obviamente, yo soy muy crítico conmigo mismo en el sentido de que, bueno, de un tiempo acá no me gusta usar mucho la razón y entender a ver por qué pasa esto, para qué, porque hoy en día también como caer en autodiagnósticos y ver como yo les sé joder a muchos de mis pacientes, ¿crees que eres ansioso o viste un TikTok? Y ya, sí, porque claro, muchas claro. veces ves TikTok y dices, ah, no, sí soy, o sea, de ley. Y claro, como TikTok tiene el algoritmo y uno dice, o sea, uno pensó, bueno, estoy ansioso, entonces empiezan a salir la ansiedad, ni sé qué, la Exacto, ansiedad, ni sé cuántos, y dice, bueno, no, es que yo tengo todo esto. exacto, Y salen también de el otro lado. Entonces, ¿cómo saber si mi novio es ni sé qué? exacto. O si tengo apego emocional, o si no. Ajá. Y uno se empieza a sentir identificado y dice, ya, bueno, son esas Soy cosas. así, exacto. Como Entonces, que, desde ese punto de vista, como que obviamente a través también de un proceso terapéutico y todo eso, porque yo es lo que hablaba con, no recuerdo si fue con Nico Muñoz o algo, pero antes de también empezar a intervenir, tuve que llevar a cabo mi proceso y todo eso. Y es algo que está muy quizá todavía estigmatizado de la salud mental. Se habla mucho, pero muy pocas personas dan ese paso de responsabilizarse de como tú dices, son mis emociones, ¿no? Entonces, me identifico mucho contigo porque yo desde muy pequeño soy de las personas que me molesta, o sea, soy muy de contacto físico con las personas que no es que vaya abrazando por a todo el mundo, pero me gusta, o sea, ponte los ruidos fuertes, no sé, las luces, o sea, cosas que es muy intensas que me llegan a abrumar mucho, pero llegar a ese entendimiento y también caer, y eso es lo que ¿por qué te toco este tema? Porque muchas veces caemos en estas etiquetas y tú, como tú dijiste, yo soy así, tienen que entenderme y más bien das ese paso adelante y dices, no, o sea, esto me está pasando, ¿qué puedo hacer con esto? claro, Y las personas que están a mi alrededor no son unas responsables y no tienen por qué quizás responsabilizarse de algo que es mío. exactamente. Entonces, quizá eso también, no sé si te ha llevado a ti a otro punto como la gestión de emociones, como tú dices, y también una madurez emocional para entender que lo que te ha venido pasando a lo largo de tu vida sí te constituye, pero no te determina. Es decir, Exactamente. que puedes hacer algo al respecto Justo, y transformarte. justo la semana pasada yo conversaba de eso con Margarita y le decía, es que yo me acuerdo que en el colegio una vez me dijeron tal cosa y yo a partir de ese día soy una persona extremadamente competitiva. Ella me decía, no eres eso, te comportas como eso y sobre todo no puedes dejar que lo que te dijeron en el colegio te haya marcado para Ujú, siempre. Entonces, porque en el colegio me dijeron esto, yo ahora soy así y ya nada, ujú, la que es. exacto. Sí, de ley. Pero es como que yo me acuerdo que en el colegio, en cambio, yo era súper, a ver, de todo el curso siempre ponían al final del bloque la lista de notas del bloque. Ujú, Y yo siempre estaba al último. ujú, Y yo me sentía el peor ser humano del mundo. Decía, o sea, qué bestia, soy tonta. O ujú, sea, yo me convencí a mí misma de que soy tonta. ujú, Y yo hacía chistes de eso. O sea, yo hacía chistes de eso y les daba a mis amigos el,
el chiste ya hecho para que ellos me molesten y que molesten sobre eso. O sea, como que, sí, la Joaquina es de esto, la Joaquina es del otro. Y yo no me daba cuenta en ese momento del daño que me estaba haciendo a mí misma. Pero a medida que crezco, había 2 cosas súper importantes en mi colegio que había que pasar o había que lograr para tener un diploma, sea de bachillerato internacional, que era pasar todas, como que, bueno, pasar el programa de bachillerato internacional, y por otro lado, como yo estaba en el alemán, para definir tu nivel de alemán, tenías que pasar el Sprachdiplom. Entonces, como yo era tonta, yo decía, o sea, no voy a pasar en 1.000.000 de años esto. Y siempre vivía comparándome con mis amigos, de que, ¿por qué no puedo ser tan inteligente como ellos? O sea, yo les endiosaba a mis amigos y decía, o sea, wow, qué capacidad, son los más inteligentes del mundo. Y yo siempre me minimizaba a mí misma y decía, bueno, yo no voy a poder, yo no entiendo matemáticas, odio las matemáticas, soy pésima en matemáticas, soy pésima en biología, no, casi todas mis materias en el colegio eran en alemán, entonces no entendía historia, no entendía nada de eso. Y no fue hasta casi los últimos meses de colegio que me di cuenta de que a mí lo que más me interesaba y lo que más me gustaba eran los idiomas y el lenguaje. Entonces, en esas áreas yo tenía súper buenas notas, y no porque las notas definan mi inteligencia, sino porque eran las que verdaderamente me esforzaba, o sea, en las que metía corazón y alma y vida. Y en las otras materias no tenía por qué, o sea, no tenía ningún interés porque la verdad, como siempre les digo a mis papis, no me interesaba saber matemáticas, no me interesaba saber biología. Y eso no me hacía tonta, simplemente, por suerte, hace algunos años alguien salió a decir, hay inteligencias múltiples, porque si no, viviríamos enfrascados en eso de que si es que no sabes matemáticas, y si no sabes física, y si no sabes química, eres estúpido. Entonces, a raíz de que yo empiezo a identificar como que mis fortalezas, y también con ayuda, obviamente, de mis papis y de mis profesores, me acuerdo que había siempre una profesora que supongo que por mejor hacerlo, o sea, este rato yo lo entiendo así, como que por mejor hacer, ella me pinchaba para que yo fluya. Entonces era como que, ay, no sé para qué estudias, igual no vas a pasar. Y eso a mí me movía el alma porque decía, ahora tengo que demostrarle que yo puedo. O sea, nunca pensaba como que tengo que hacerlo por mí, sino decía, tengo que demostrarles a todos los que no creen en mí que yo puedo. Entonces, a raíz de que pasan estas cosas y yo paso el Sprachdiplom y paso el bachillerato internacional, digo, ahora sí, todo el mundo va a ver de qué estoy hecha, porque tengo que demostrarles, porque yo no soy ninguna tonta. Y entro a la universidad con esa actitud súper competitiva de, ahora sí, voy a ser la mejor, y estaba en la UDA y digo, y voy a ganar la presea Honorato Vázquez. O sea, era como que mi meta. Pero primero entré con esta actitud súper competitiva y no entré a disfrutar, sino entré a competir. Y estaba pensando en el premio más que en el proceso. Ok, claro. Entonces yo decía, bueno, los primeros ciclos de la universidad fueron un infierno. Me acuerdo, llegaba a final de ciclo y yo no tenía la beca porque yo no contaba con que iba a estar con personas igual o más calificadas que yo para tener la presea, porque les gustaba quizá más estudiar. Yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, entonces tenía otras responsabilidades. Entonces tenía que equiparar tiempos y ya llegaba cansada a mi casa y a veces de verdad no estudiaba. Y la verdad es que la carrera de comunicación en sí misma no es una carrera que requiera de tanto estudio, sino más de práctica. Yo no me daba cuenta de lo valioso que estaba haciendo al estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque yo estaba concentrada en competir y en ganar. Y si es que a mí me mandaban de hoy para mañana a leer un libro de 400 páginas, yo me leía las 400 páginas y llegaba así lista para matar A quien en la sea. prueba. Entonces los primeros 2 ciclos de comunicación fueron
terribles. Y eso es peligroso porque, por múltiples situaciones. Incluso hace tiempo subí un video donde contaba una experiencia. Yo estuve trabajando en un propedéutico, se llamaba Soy Búho. Bueno, es de Quito, pero tiene su sucursal acá. Y me daba cuenta que la mayoría de estudiantes no sabía qué seguir. Ujú. Y algunos como que presionados también por los padres o por este estatus social, reconocimiento o el título de medicina, abogado, lo que sea. Entonces, era como que todavía estaban confundidos. Y creo que también socialmente es una presión muy grande, como que estás en el colegio, tienes 17 años y escoger una carrera para tu vida. Es Sí, mucha presión. Entonces, ponía este ejemplo porque quería compartir una frase que me marcó mucho. Quizá soy de los pocos afortunados, o no sé si tanto, pero al menos yo me considero muy afortunado en el sentido de que yo la atiné a la carrera sí. que quise. O sea, decir, pucha, cogí psicología y me encantó psicología, pero sé que no todos corren con la misma suerte, ¿no? Pero esta frase llegó a mí justamente días antes de yo sustentar mi tesis. Y decía que es una frase de Jerry Seinfeld que él dice que la felicidad es encontrar la tortura correcta. Es decir, que tú disfrutes del proceso por el hecho de hacerlo, Sí, no por el resultado final. exacto. Entonces, creo que muchas de las veces si uno hace algo por el título, por el dinero o por una competencia, por ganar y todo eso, te acabas frustrando o te puedes acabar quemando en el peor de los casos, ¿no? En tu caso, ¿qué pasó para darle este giro y decir, ok, Sí, no es rentable para mí esto? lo que pasó es que justamente yo amaba mi carrera. O sea, yo sabía que iba a estudiar comunicación, yo sabía que lo iba a hacer y un día me senté llorando porque dije, ay, otra vez no tuve la beca. Ah, ok. Y dije, a ver, me faltan 3 años de carrera. Si no me pongo durita, va a ser los 3 años más tortuosos de mi vida. Yo amo la comunicación, yo quiero hacer marketing. Y el día que entendí, aparte me hice mejor amiga de la man que me ganaba, Ah, ok. la Constanza. Me hice mejor amiga con ella y la Miel y nos hicimos así panas, entonces ya le dejé de ver como mi Una rival, competencia. sino fue como mi amiga. Ajá. Entonces, eso pasó por un lado, que me senté y dije, o sea, no puedo vivir 3 años más de mi vida así. Y aprendí un poco a soltar el Ujú, control, a soltar la idea de que yo tengo que tener la beca para demostrarle a todo el mundo que yo sí puedo. ujú, Y ahí fue como que empecé a soltar un poco esta idea, hasta más adelante, de que, de que yo tenía que ser la mejor para demostrar algo. ujú, Primero, dejé de compararme con la Constanza porque decía, la Constanza y yo somos personas completamente diferentes. O sea, yo tengo habilidades para unas cosas y ella tiene habilidades para otras cosas. Y la verdad es que qué bueno que la Constanza tenga la beca. ujú, O sea, qué bueno que ella tenga la beca, porque yo también estoy haciendo lo que me gusta, no, o sea, no es una obligación que la universidad me dé la presea Honorato Vázquez, porque hay tantos factores que influyen para tener esa ujú, presea. Y sobre todo me puse a pensar, porque yo me había hecho esta promesa a mí misma de que yo en la universidad voy a ser la mejor. ujú, Pero la verdad es que por estar buscando ser la mejor, ni siquiera es que hay como que un ser supremo que diga, bueno, vos eres la mejor, sino ujú, ya la mejor puede definirse en muchas, o sea, ujú, puede dividirse en muchas cosas. O sea, ujú, si es que nos ponemos a comparar la mejor en notas, evidentemente la Constanza tenía mejores notas que yo y ella era la mejor en notas y yo puede que haya sido la mejor en alguna otra cosa, ujú, pero empecé a soltar un poco esa idea de que tenía que ser la mejor y también empecé a soltar como que esa promesa como obsesiva que me hice a mí misma de que tengo que querías ganar, ese ajá, o premio. sea, tengo que Ujú, ganar. Porque, por un lado me estaba haciendo mal a mí misma. total, Estaba claro. yéndome a la universidad a competir Ujú, cada día por ganar algo y obviamente eso hacía que repela a la gente ujú, que me que te estaba a mi rodeaban. alrededor, Claro. porque era como que la profesora decía algo y yo, y la otra profesora y yo.
toda la hora ahí porque yo sabía las respuestas y tenía que demostrarles que yo podía. Ok. Entonces, cuando un poco lo que pasó en realidad es eso, o sea, que dije, a ver, es muy probable, o sea, ya solté esa idea de que iba a tener la presión ahora todas, que sea como sea, y empecé a decir, bueno, soy buena en lo que estoy haciendo, soy buena. Ahora, no voy a vivir un infierno en la universidad, Mm, no me voy a poner una soga al cuello como fue en el colegio, que dije, bueno, ahora sí van a ver de qué estoy hecha, porque no tengo que demostrarle a nadie más. mm, O sea, uno no puede vivir compitiendo con el resto, sino la idea es que uno pueda ser mejor para sí mismo y por sí mismo todos los días, una mejor versión de sí mismo cada día, sin que eso implique ir pisoteando a otros, incluso a ti mismo. o a mí misma. Y, y sobre todo, creo que también algo que aportó mucho a esto fue la pandemia. Hay gente que dice, ay, para mí la pandemia fue lo peor del mundo. Yo la verdad creo que para mí la pandemia, o sea, muy independientemente de las personas que fallecieron o de la crisis económica que se vivió, a mí la pandemia me hizo darme cuenta de mis verdaderas fortalezas y de que había un montón de cosas que yo me estaba limitando a hacer porque pensaba que no podía. Ujú. Te sigo Entonces totalmente. dije, bueno, o sea, tal vez no vaya a tener la presión Norato Vázquez. Yo ya me hice a la idea de eso. Dije, tal vez no vaya a tener la presión Norato Vázquez, pero lo que sí sé es que con mi profesión, con lo que yo estoy haciendo y con mi pasión por el marketing, puedo hacer cosas, las cosas diferentes. O sea, puedo no demostrarle a nadie, pero puedo mejorar la empresa de mi papi. La Ujú, empresa que con tanto sacrificio y esfuerzo se ha matado construyendo, yo puedo aportar de ujú. manera positiva. Pero sientes también que esto es parte de un sistema, ¿no? O sea, al final, lo que tú decías de ese nacimiento, de esa competitividad, fue a raíz de una premiación por parte de los docentes a aquellos estudiantes que aparentemente se esforzaban más y quizá un desprecio, entre comillas, a aquellos estudiantes que no alcanzaban Bueno, la verdad esas es notas. que en realidad, bueno, cómo funciona el sistema IB es que los estudiantes que quieren tener el diploma se Ujú, inscriben en el IB y los que no les interesa ujú, esas cosas se quedan en el bachillerato ujú, nacional. Entonces, en el colegio, eh, las reglas estaban muy claras. Si es que quieres tener tu diploma del IB, tienes que cumplir con estos parámetros. Y yo, obviamente, siempre me limitaba y decía, igual no voy a pasar, ujú, porque, ujú. o sea, no voy a pasar porque no sé matemáticas, no sé historia, no sé biología, no sé un montón de cosas. Entonces, no creo que haya sido como que un premio de los docentes, sino es más que nada un papelito que Ujú, cuesta muchísimo trabajo conseguir. ujú. Y es trabajo propio No, aparte. y no, te sigo totalmente en eso, en el formato de cada institución, sino yo me refiero quizá a un sistema educativo donde te educan a competir de indirecto a directamente, por ejemplo, ponen en comparación, "Ay, miren a Juanito, es un excelente estudiante y todos ustedes no pueden ser así, o lo que sea". O sea, yo creo que Entonces, ahorita el error que cometían en este sentido es el hecho de poner la tabla de calificaciones de la pared al ujú. final del ciclo, al final del bloque, digamos. Ya, y de alguna u otra manera es como que ese rango de, Ajá, entonces, exactamente. Entonces ya, claro, ahí uno se encasillaba y decía, soy el peor del mundo. justamente a eso iba, porque yo creo que de ahí, por ejemplo, yo repelo mucho el tema este de la autoestima, que se ve mucho en redes sociales de amate a ti mismo y cuídate y todo eso. E incluso lo critico mucho porque la autoestima de una u otra manera se construye en sociedad. O sea, a la final tú te vas a acabar expresando la estima que la gente te ha dado, porque vienes del mundo sin saber nada y aprendes tu valor a través de los otros. O sea, por eso yo no creo tampoco en nada en esto del individualismo y todo ello, porque al final somos sociales. Claro. Necesitas del otro para darte tu valor. Entonces, y yo creo, por eso digo que muchas de las conductas son aprendidas. Entonces, si tú aprendes, por ejemplo, en tu caso fue como que no, el estudio y tengo que sacarme el aire porque de alguna manera siento que mi valor está instituido en esto,
se ve reforzado también por este tipo de eslóganes, ¿no? De las tablas, del premio Norato Vázquez, del premio Sí, Benigno Márito, o exacto, sea, pero llega un punto, precisamente creo que todas las personas tienes que poner esa pausa que para ti y para mí, te sigo, por eso te dije, te sigo full, fue la pandemia, donde exacto. completamente de acuerdo en el hecho social de salud que afectó a millones y millones de personas, pero visto quizá desde el lado más amable de la situación, fue como que Un renacer. un renacer y que la vida puso el freno de mano y dice, a ver, esperen, y reemplantéate todo lo que estás Ajá. haciendo. Entonces, creo que ese tipo de cosas de cuestionarme, a ver, ¿para qué quiero esto? Es muy necesario para ver si tiene un sentido objetivo e intrínseco para ti o alguien te dijo que tenía que ser así. O sea, yo pienso también que algo que pasó es que yo entré a la universidad, bueno, las cosas no empezaron a salir, o sea, en un inicio las cosas no fueron como yo había planeado. Ujú. Yo pensé llegar a la universidad súper arrolladora y decir, ahora sí, van a ver con quién se metieron. O sea, yo me acuerdo que yo entré a la universidad con una actitud no negativa, pero sí en plan competitividad así extrema. Ujú. Y cuando llega la pandemia, o sea, yo sé que ya pasaron muchos años desde que yo entré a la universidad hasta que llegó la pandemia, pero digamos que durante todo ese proceso yo ya iba soltando la idea, iba empezando a sanar cosas de mi pasado, del colegio. em, y cuando llega la pandemia, las cosas paran, todo se, todo se, todo cambia Claro. externamente. Pero creo que un cambio más grande que hubo fue O sea, fue de sentarme y decir, bueno, tengo que enfrentar la vida con otra actitud. O sea, tengo que cambiar de actitud porque, porque yo soy mucho, como dije, de la idea, de creer en las señales, de creer en estas cosas. Y yo dije, qué afortunada que soy que entre todo lo que está pasando allá afuera, estoy sana, estoy completa, mi familia está completa. Y Dios me está dando una segunda oportunidad. Me está dando una oportunidad de hacer las cosas bien. Y tal vez yo tengo una profesora a la que le adoro y ella dijo alguna vez una cosa que a mí me resuena todos los días y que todos los días me levanto con esta idea en mi cabeza y ella tal vez no tiene la menor idea de que a una de sus estudiantes Con esa frase. le impactó tanto esa Ajá. frase. Y es que vinimos al mundo para ser valientes, para ser felices y tratar de dejar todos los días del mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Y justamente pensando un poco en esa frase y lo que me está pasando ahora, esta nueva etapa de mi vida, que bueno, en algunos meses ya se termina, me ha dejado y me ha permitido hacer las tres cosas. Ujú. Primero, ser valiente, porque para poder dar este paso, para poder decir, bueno, voy a estar en la boca del lobo porque todo el mundo habla de vos por un mes y medio y luego si es que ganas por el resto de tu vida, creo. Em, para, para hacer eso tienes que ser valiente. Ujú. Y no solamente en esta situación específica, sino en muchas cosas. Casi todos los días uno tiene que ser valiente en algo. Ujú. Dar tal vez ese paso que te da miedo, es justo lo que hablábamos antes, ese tema de limitarte a hacer las cosas porque me da miedo hablar en público, porque me da miedo hacer una llamada. Ahora no sé por qué los jóvenes tenemos ese miedo loco de hacer una llamada. O sea, todo es por WhatsApp, por mensajes, si no te responden, ya nada, es que no me responde, Ujú. pero no hacemos la llamada. Y las llamadas, a veces hay llamadas que te cambian la vida o Ujú. o que te ayudan a resolver verdaderamente cosas. Y sientes que toda esta situación en particular, por ejemplo, de la pandemia, sumó un poco también al el hecho de votarte candidata Sí, para Reina de Cuenca, o ya tenías esa idea como que de este servicio social en algún punto, o fue creo precisamente que, esto? a ver, la pandemia me hizo entender que, que yo estaba aquí por algo más grande. O sea, Ujú. ¿a qué me refiero? Que yo estaba viviendo en automático todo el tiempo
Hasta que un día, me acuerdo, yo viví los primeros 5 meses de pandemia en la casa de mis abuelitos. Soy muy afortunada de todavía tener a mis 4 abuelitos y pude compartir con 2 de ellos todos los días por 5 meses en una pandemia mundial. Y un día me acuerdo que yo me levanto en la mañana y no tenía nada que hacer. Literalmente era fin de semana, no había nada que hacer porque no podíamos salir de nuestras casas. Y empiezo, o sea, cojo mi computadora. Yo estaba haciendo cosas y empiezo como que a monear. Tenía que hacer algo de la universidad. Entonces empiezo a mover cosas, estaba usando el ilustrador. Y me da como que esa sensación de que yo estaba viviendo, o sea, como, no sé cómo explicarte, pero era el sentimiento de que mira lo que pude hacer yo sola. Estudio comunicación y estaba haciendo diseño. Y digo, y en la universidad yo no aprovechaba esto, o sea, lo que estaba aprendiendo, porque decía, igual es diseño, eso no voy a usar. Y el rato que estaba yo en la pandemia, en el cuarto, en la casa de mis abuelitos, usando el ilustrador, digo, ¿qué más puedo hacer? Tengo una agencia de marketing, la estamos pasando súper mal, porque lo primero que hicieron las empresas el rato que llegó la pandemia fue quitar el presupuesto publicitario. Claro. Entonces, entonces me acuerdo que yo le decía a mi papi, le escribía, oye papi, ¿me dejas hacer a mí también una propuesta de diseño para tal cosa? Bueno, haz pues. Entonces hacía. Y mi papi siempre súper así, acolitoso, mandaba mis propuestas de diseño al cliente. Y en algunas ocasiones el cliente elegía mis propuestas de diseño. Y yo decía, wow, vean, puedo hacer algo más. O sea, no tengo por qué vivir limitándome a que solo puedo hacer una cosa. Si es que tengo la capacidad de hacer más cosas. Y sobre todo, también fue cambiando esta idea de que la gente tiene una mala idea de que la única forma de hacer labor social es si es que tienes cosas afines a la labor social. O sea, no, es que yo no puedo hacer labor social porque soy ingeniero civil. Me han dicho un montón de veces, así como, es que yo no sé hacer labor social. Entonces te das cuenta de que a través de cualquier área puedes hacer labor social. Totalmente. O sea, yo ahora pienso, llegué a la Fundación Reinas de Cuenca. En la fundación trabajamos 2 personas, la reina de Cuenca y la asistente. La gente piensa que tenemos todo un equipo de comunicación, todo un equipo de marketing. Tenemos a los que manejan redes sociales, pero no, somos 2 personas. Y yo llegué y dije, bueno, ¿cuál va a ser mi aporte desde mi área? Yo no quiero dejar de hacer marketing, ahora qué puedo hacer en la fundación. Y me di cuenta de que había tantas cosas que hacer y sobre todo ir cambiando esta idea en la mente de la gente de que la reina de Cuenca es simplemente una figura representativa y empezar a dejar por sentado que trabajamos en una fundación. Y puedes hacer muchas cosas. Exactamente. Entonces, y empecé a mandar este mensaje en todas las veces que me voy a medios, que voy a cualquier lado, siempre dejo como que súper claro algo. Y es que no importa en qué área te desenvuelvas, no importa si eres abogado, si eres ingeniero civil, si es que eres comunicador o si es que eres chef, no importa. Siempre hay una posibilidad de servir. Las profesiones se crearon justamente para eso, para servir a otras personas, para buscar soluciones a problemáticas de otras personas, sea de donde seas. Y tampoco importa la edad, ni los talentos, ni nada de eso. O sea, somos seres humanos que vivimos y servimos para servir a otros. Entonces, lo que siempre digo es, si es que no puedes hacer algo
tangible por otro. Ujú, Puedes hacer cosas tan simples como ir por la calle y sonreírle a otra persona ujú. o abrazarle a alguien que quizá necesite un abrazo. Tal vez vaya a ser mega raro, pero, pero ¿qué sabes vos que Lo esa necesitaba. sonrisa, ese abrazo o decirle a una persona, oye, todo está bien, todo va a estar bien, que Dios te bendiga, que tengas un lindo día? Cosas tan sencillas Ujú. que pueden hacer que cambien completamente las cosas. Y enseguida te sigo full por lo que te dije del individualismo, Ujú, porque, o sea, hoy en día hay una sociedad que premia mucho esto del individualismo y todo eso, y cuídate de ti mismo y tú eres la persona más importante, que sí, o sea, pucha, totalmente de acuerdo. Pero también siento que nos olvidamos que somos en función de un colectivo. O sea, por ejemplo, yo soy psicólogo clínico, pero soy psicólogo clínico porque alguien más me reconoce como psicólogo clínico. exacto, Porque si fuese yo solo en el mundo y no hay quien me reconozca como psicólogo clínico, ¿cuál es el chiste de esto, no? Entonces exactamente. siempre somos en función de otra persona. Entonces creo que es un cliché esta frase, el que no sirve para vivir, no, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ujú, ¿En qué sentido? Que si, de alguna manera si yo hubiera, yo qué sé, me hubiera graduado psicólogo clínico, me hubiera ido a la montaña a vivir allá, que está bien, sería ujú. mi decisión, pero al final la profesión no te sirve de mucho, ¿no? Entonces yo creo que poner también estas herramientas en función de un colectivo es muy importante y entender que nosotros también somos causas de procesos anteriores, ¿no? Hay una analogía que sabía poner, por ejemplo, que Mark Zuckerberg creó Facebook, ok, pero él no creó Internet. Entonces, también las Necesitas de uno herramientas para el otro. necesitas de procesos anteriores para continuar y ampliarlos y seguirlos diversificando. Y eso también, esa palabra de diversificación me hace mucho sentido porque tú dijiste que dije, wow, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer el otro. No sé si has visto, te recomiendo, hay un documental en Netflix que está full bacán, se llama Mundos Alienígenas. Ujú. Está genial ese documental y hay una frase que dijeron que la naturaleza premia la generalización y castiga con la especialidad. Porque, y me hizo mucho sentido, porque, por ejemplo, en la antigüedad tú escuchabas a Da Vinci, Miguel Ángel y todo eso, que eran personas que, no sé, eran matemáticos y pintores y escultores. Entonces, entre más herramientas tienes para llevar a cabo ciertos procesos, más te diversificas, perdón, y también más te conoces a través de otras actividades. Así es. El típico frase de mamá que sabe decir, cómete la sopa, dice, pero no me gusta, ¿cómo sabes si no lo has probado? Entonces creo que es conocerte también a través de nuevas actividades y nuevas cosas que en su momento lo que tú dijiste, chuta, no, ¿será que sí? ¿Será que lo hago? Lo haces y conoces una versión de ti un poco mejor, más amplia y enriqueces tu yo, ¿no? Tu existencia. Creo Claro, que eso es lo bonito exactamente. de todo esto. Y eso es algo que se va transmitiendo en el resto, o sea, a partir de ese punto, el resto de mis días. O sea, de saber que, y que, bueno, hay como en todo hay el lado bueno y el lado malo. O sea, Ujú. el saber que puedo hacer un montón de cosas, pero eso también me hace a mí llegar a un punto en el que digo, yo no necesito de nadie más, porque yo puedo hacer todo lo que yo necesito para la fundación, digamos, para logré hacer una página web. O sea, ya estoy en el top del mundo Ajá. porque logré hacer una página web sola. Entonces, te empiezas a cargar de un montón de cosas, Ujú. de un montón de responsabilidades, de un montón de roles. ¿Eres buena delegando o No, te cuesta eso mucho? es el problema, que a mí me Ok. cuesta mucho delegar porque a mí me gusta tener el control. Y es Ujú. justo lo que estoy diciendo que estoy trabajando en esto de ir soltando Sí. el control. Ah, pero Porque es un proceso que estás ya sí, bastante sí, porque tiempo. ajá, antes yo no entendía que tenía este problema de control eh, bueno, me gradué del colegio, me gradué de la universidad, estoy trabajando con mi papá y si es que algo no es como yo quiero, digo, ya, no importa, yo misma hago. Entonces me empiezo a cargar de responsabilidades que no me corresponden. Llego a la fundación y obviamente en la fundación, como digo, trabajamos dos personas, entonces digo, bueno, tengo que resolver esto, porque Ujú. aparte somos una fundación privada, no tenemos plata para pagar a alguien para que nos esté haciendo una página web y Ujú. necesitamos la página web porque yo como marketera, como apasionada por el marketing, sobre todo el marketing digital, tengo una tesis de grado de
del journey map del consumidor, entonces entiendo que los consumidores y los usuarios digitales ahora pasan por un proceso. Y digo, necesitamos una página web. ¿Por qué no tenemos una página web? Necesitamos ampliar nuestra información en redes sociales. Tenemos que dar a conocer que somos esto y que hacemos esto y qué hace la Reina de Cuenca y qué hace la fundación. Y hay que ampliarnos por los medios. Entonces empiezo a hacer un montón de cosas yo sola. Y todo bien, porque estoy haciéndolo. Pero llega un punto en el que tengo un burnout terrible porque digo, Claro, estoy sí. haciendo todo yo. Y lo peor de todo es que en vez de admitir, decir, bueno, ya, tú haces esto, papi, ayúdame desde la agencia, mami, ayúdame. Ujú, No, es como que digo, o sea, nadie me entiende. Estoy estresada y nadie me entiende. ujú, Y nadie me ayuda. Y luego digo, pero tal vez es porque no estoy pidiendo ayuda. ujú. Y tal vez es porque estoy aquí Quizás aferrada. es. Que nada puede salir mal si yo estoy en control. Y sí, todo sale bien, según yo, porque Ujú, yo lo hice, porque yo lo controlé, porque yo ujú. sé exactamente cómo funciona. Es que creo que esa es la parte de aprender a delegar, ¿no? Sí, O sea, entender que la otra persona lo va a hacer de la manera que ella lo entiende, que esa persona lo entiende y en las capacidades que lo tenga, ¿no? exacto. Entonces estoy trabajando en eso porque sí es verdad que, como digo, amplié mis conocimientos y me ha servido mucho y no voy a como que minimizar que aprendí un montón de cosas y que puedo hacer un montón de cosas, pero estoy aprendiendo también como a ceder el control de que sí es chévere poder hacerlo sola, sé que puedo hacerlo sola, pero no puedo con todo al mismo tiempo. Total, Y total. tengo otras cosas de qué preocuparme, Ujú, como para estar ahí así, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y también por ese lado entra la parte competitiva, de ujú, que tengo que hacer lo mejor que otras personas. ujú. Entonces, ha sido un trabajo en estas últimas semanas, la verdad, mentiría si les dijera, voy trabajando en estos años. Ha sido un trabajo arduo en las últimas semanas de comprender. Primero, y lo más importante, es que no todo en la vida es una competencia. Ujú. Cuando hay que competir, se compite y cuando no, solamente se vive y se fluye y se suelta el control. Y, un, er- y un, una actividad que metafóricamente me hizo entender un montón de cosas es que hace un par de semanas me fui al Chorro de Girón. Yo soy la más miedosa a las alturas que ustedes se pueden imaginar y me voy al Chorro de Girón y ha habido un canopy de 700 metros. ¿El de bicis? No, ese no, el otro, Ok. que nos íbamos como que una montañita y nos botaban de ahí hacia el Chorro. Ujú. Y yo, obviamente, estaba ahí invitada, teníamos que hacer contenido con los influencers y yo no me quería subir a nada porque decía, no, es que estamos en el Chorro, no en Disney. Yo no confío en Ya. eso. Y un día me dicen, em, y bueno, y ahí estábamos ahí, y dicen, bueno, y la reinita no se va a subir al canopy. Y yo, no, 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 están locos. Yo misma, no, no, vayan nomás. Y luego digo, bueno, no, pues, o sea, me invitaron acá para hacer contenido y Claro, no qué estoy chiste haciendo será nada. contenido de ley. Entonces digo, ya, ¿saben qué? Sí me voy a subir. Y me voy, y lo peor de todo, me lanzan primerita. Ujú, Primero no me fui sola porque le pedí al guía que me acompañe, ujú. porque yo no me iba a botar sola, 700 metros, había neblina, entonces no se veía nada de abajo. Y ni bien me siento, ni siquiera me lanzaban todavía, yo ya gritaba así. Y me voy todo el camino con los ojos cerrados gritando. ¡Ah! Y abro los ojos y veo que estaba en medio de las nubes. Wow. Y digo, y me quedo así. Y ahí empiezo a entender que en ese momento yo no estaba en control. Ujú. En ese momento yo estaba fluyendo. Claro, y Y lo que pasa que es. pase, que tenga que pasar. Sí, exacto. Entonces, creo que no hubo nada mejor que, que hacer que haberme ido al Chorro. Yo, la verdad, no tenía muchas ganas de irme. Y cuando me voy y hago este ejercicio, llego cagándome de miedo al final
del canopy, pero sentí al mismo tiempo un alivio de decir, bueno, a veces hay que confiar en que todo va a salir bien, pero soltar el control, porque yo en el aire a ni sé cuántos metros de altura, en medio de las nubes, no podía hacer nada. Ujú. Entonces, como que un poco entendiendo ya eso en la vida real, ahora entiendo y ahora comprendo y ahora estoy practicando el hecho de ir soltando el control, Ujú. porque a mí hasta me preocupaba, la verdad, le soy muy sincera. Yo hace unos días pensaba, el 19 de octubre va a haber una nueva reina de Cuenca. Y yo me estoy matando, haciendo un montón de cosas. ¿Y qué va a pasar Ajá. después? Ujú. Y ahora entiendo y digo, lo que pasa después no Ya está en no mi estuvo control. claro. O sea, Y de hecho, eso es muy estoico de tu parte, porque hay un libro de meditaciones de Marco Aurelio, donde él menciona muchos de los principios estoicos que como que trascendieron el tiempo. Y hay uno que se llama la dicotomía de control, o sea, es precisamente aprender a renunciar a aquello que no depende de ti. Y es algo que, al igual que tú, por eso me siento totalmente identificado y obviamente tu escenario, digamos, cinematográfico es totalmente diferente al mío, más la narrativa quizá se asemeja un poco, ¿no? Entonces, por eso te escucho y es como que escuchar un poco las cosas que me han pasado, porque al momento de crear contenido y todo ello, también mentiría o sería muy hipócrita de mi parte que no me interesaba el impacto que el podcast hubiese tenido. claro. Y me interesaba, y renunciar a eso es un proceso, como tú Ujú. dices, porque al final te cuestionas, vale la pena lo que estoy haciendo, chuta, y si no les gusta y todo eso, pero después, por eso te decía, de encontrar que el proceso te guste a ti y renunciar a eso. Entonces, es algo que a mí me costó bastantísimo, o sea, aprender a más bien pasar de estas métricas cuantitativas a las cualitativas, decir, ok, que lo que estoy haciendo a mí me guste y que el impacto social que tenga, en este caso de redes sociales, eso ya no depende de mí. Ajá, Sí, exactamente. y entonces, pero renunciar a eso te sigo mucho. La idea es complicado porque de alguna u otra manera la sensación de control es como que te da esa ilusión de que puedo hacerlo yo y todo va a estar bien mientras yo tenga esto, como lo de los autodiagnósticos. Sí, Cuando dices, tengo ansiedad, te da esa sensación de control y decir, es que es esto. Porque es mucho más fácil que quizá irte al psicólogo y te, no, es ha mucho sido más más fácil complejo. y económico. Exacto. Entonces, en este proceso de la dicotomía de control, de saber que hay cosas que dependen de ti, ¿no? Incluso te vuelve más práctico y más responsable de tu proceso. Porque muchas veces, si no tiene el impacto que quieres, puedes llegar a frustrarte y más bien culpabilizar quizá a otras personas, en tu caso, porque delegaste y lo hizo mal y lo que sea. Entonces, es como que entras más bien en una lucha contigo misma, ¿no? Entonces, en Exacto. este caso es, ok, esto depende de mí, hagámoslo. Y el resultado que vamos a ver qué pasa. Sí, Entonces, es que exacto. me Es encanta la como lo que analogía del sentí. cannabis, exacto. Exacto. Es botarte Y y que sabes que pase si lo que ahí tenga que pasar. se suelta esa cosa, lo que Ya sea, nada. nada, sí. Igual es dejarte ir, ¿no? Y no sé si eres fan de Marvel, tal vez, No, no la verdad mucho. no. No Bueno, sigo mucho los superhéroes. No, pero no me importa, sino la idea era porque hay una película de Doctor Strange y él es precisamente una persona súper, un médico cirujano conocidísimo y todo eso, y tiene un accidente, ya no puede operar y va en búsqueda de una persona que le pueda ayudar. Y esta monje, tipo de monje budista, no sé, le dice así, tienes que aprender a renunciar al control para tener el control. Y me hizo mucho sentido cuando escuché esas frases que los ves en su momento y no te impactan, pero después dices, ok, sí, exacto. Entonces, fue como que renunciar al control en el sentido, sí, hay cosas que no puedes controlar, pero cuando renuncias a eso, obtienes porque te das cuenta de que hay cosas que dependen de ti y es ahí donde lo enfocas. Entonces, a mí me pasó paradójicamente con las redes sociales últimamente, que los números, o sea, han comenzado a crecer y a crecer. Y fue a raíz de un video que yo hice como que, te juro, estaba sentado en la casa de mi primo, vi un video y dije, oye, fuese bacán hacer un video analizando esto. Y hasta el día de hoy, o sea, yo no me siento muy como orgulloso de ese video porque es un poco de motivación y coaching y eso, y no soy de eso, pero, o sea, fue como que pasó y boom.
y comencé a tener un crecimiento exponencial en redes sociales que no lo he tenido desde que tengo redes sociales. Y ahí fue, wow, o sea, hay cosas que tú las vas a ver a largo plazo por la constancia de pequeñas acciones que estés haciendo ahora. Claro, y aquí también como que en esta misma línea, el ciclo de la universidad en el que yo más tranquila estuve, en el que literalmente fluí y disfruté de lo que estaba haciendo, fue justamente el ciclo en el que tuve la beca. Por primera vez, la única vez que tuve una beca, pero fue en un ciclo en el que fluí, en el que solté el control de yo tengo que tener la beca y tengo que tenerla para ser Honorato Vázquez. A renunciar, ¿ves? Y renuncié a eso y fue como Y se todo dio. conspiró, o sea, es como que la vida me preparó durante muchos ciclos para que en ese ciclo pase, o sea, pase finalmente por lo que yo había estado trabajando Y ya no lo y esperabas. ya no lo esperaba. Wow. Y cuando, y es lo que pasó también con Reinas de Cuenca, que yo me acuerdo que cuando yo tenía 17 años en el colegio, llega el día de hacer el anuario de fin de año, de fin de colegio, y había en el formulario de cada uno de los estudiantes la frase, ¿qué quiero ser de grande? Y mis amigos dicen, no, 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 qué caldo que uno mismo responda, mejor hagamos que los otros respondan que vas a ser vos de grande. Ujú. Y mis amigos, como yo siempre molestaba que iba a ser reina de Cuenca, ponen en qué va a ser Joaquina de grande, reina de Cuenca 2020. Y yo ahora me pongo a pensar y digo, bueno, obviamente en el 2020 estábamos en pandemia, Ujú. pero yo me pongo a pensar y digo, yo en el 2020 hubiera estado lista para ser reina de Cuenca y la respuesta es un rotundo no. Ujú. Entonces, yo soy muy de la idea de que las cosas se dan cuando tienen que darse, ni antes ni después. Y pienso que a lo largo de mi camino, de mis años, de todo este proceso de vida, desde que me gradué del colegio hasta ahora, la vida fue encajando cada una de las cosas para que yo alcance algo que quizá no es que deseaba con toda mi alma, pero que en algún momento, de alguna forma, manifesté o alguna vez Ujú. me puse esa meta sin prestarle mucha atención, que era ser reina de Cuenca, Ujú. sin saber siquiera lo que eso significaba. Pero las cosas fueron dándose de tal manera que ahora digo, y el rato que yo decidí ser candidata a reina de Cuenca, dije, ahora Joaquina está lista para ser reina de Cuenca. Y la respuesta era un sí. Ujú. O sea, ahora sí me siento lista para hacer esto. Ujú. Entonces, No, sigue nomás. muchas cosas, no, tranquilo, No, ok. hay muchas cosas que posiblemente no entendía en ese momento o no entiendo a veces porque, como digo, me cuesta soltar el control, pero las veces en las que mejor me ha ido en la vida es cuando digo, Ujú. esto no depende de mí. Ujú. Y es que, como te digo, creo que esa es una de las cosas que a mí más si gustas, Voy a, pues solo sí. Y como te digo, o sea, creo que ese tipo de cosas de aprender a renunciar al control es complicado, es duro. Y hay una anécdota que le he contado en varias veces en los podcasts, no sé si las has escuchado, es de dos novelistas, Kurt Vonnegut y Joseph Keller. Estaban en la fiesta de un multimillonario y el uno le pregunta al otro si no siente envidia que el multimillonario va a ganar en un día más que lo que su novela más famosa, Tony Tucaches, en toda su vida. Y él dice, no, porque yo tengo algo que él no va a tener. Y el otro dice, ¿qué? Y él responde, suficiente. Entonces creo que es establecer estas métricas de suficiente, de qué es lo suficiente para ti y a dónde quieres llegar con esto es muy importante. Obviamente es un proceso de conocimiento, de cuestionamiento, por eso digo, la terapia sirve muchísimo para saber qué es lo que quieres, por qué y para qué lo quieres. Y ahí sí como que establecer tus metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque si no vas a estar a merced de quizá conductas socialmente demandadas y al final no vas a encontrar nunca una satisfacción porque vas todo el tiempo a estar queriendo cada vez más y más y más, pero sin un norte, es como que un gato persiguiendo su propia cola en un círculo todo el tiempo, entonces creo que eso es necesario, llegar a tener ese proceso de introspección para saber, ok, esto es lo que quiero hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Así es. Sí, porque cuento así como que una anécdota también es que justo hace unas pocas semanas que yo vivía un estrés terrible y decía,
bueno, o sea, tratando de controlar absolutamente todo lo que pasaba. De que voy a hacer esto. Un día llego a mi casa, ya medio llorada, y mi mami me dice, "Ale, ¿qué pasó?" Y yo, nada, mami, todo bien. Y me dice, no, Joaquina, ¿qué pasó? Entonces le digo, nada, es que estoy cansada, estoy agotada, quiero botarme en mi cama, quiero dormir, no quiero hacer absolutamente nada, y nadie me ayuda y nadie me entiende. Y se queda así. Y me dice, ¿y alguna vez nos has pedido ayuda? Te hemos ofrecido nuestra ayuda todas las veces que hemos podido, y siempre dices que no, estoy bien. No, no necesito ayuda, yo puedo. Y yo, así, es Sí, verdad. tienes razón. Y me dice, aparte, ¿sabes qué me he dado cuenta? De que vos estás compitiendo contra algo invisible. Y ese momento yo no entendía como que a qué se refería. Y me dice, sí, porque vos te sobreexiges todos los días para hacer todas las cosas. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Y yo, ¿cómo que con qué fin? Me dice, sí, yo entiendo que vos quieres ser la mejor, pero ¿la mejor en qué o qué? ¿Hay alguien que en la fundación controle quién es mejor reina que quién? Y yo, no, la verdad es que no. Cada quien hace lo suyo, Ajá, cada quien claro. aporta desde lo que puede a la fundación. Ujú. Y me dice, entonces, ¿contra qué estás compitiendo? Me dijo, yo creo, y no porque sea tu mamá, yo creo que vos has hecho un muy buen trabajo con lo que has hecho hasta ahora. Y no tienes por qué hacer o deshacer las cosas según lo que hicieron las anteriores a ti. Ujú. Vos da lo mejor que puedas dar de vos a la fundación hasta el 18 de octubre, que se acaba tu periodo. El 19 de octubre ya no es tu problema. Ujú. Y yo, para mí fue tan choqueante porque digo, ¿cómo no va a ser mi problema si yo siempre voy a ser parte de la Fundación Reinas de Cuenca? Me dice, sí, yo no te estoy diciendo que tienes que votar la fundación y bueno, muchas gracias, hasta aquí llegué, nunca más, pero vos no puedes controlar lo que vaya a hacer o deshacer La otra la reina. siguiente Claro, persona total, que ocupe tu puesto. totalmente. Y yo, y ese rato me resonó tanto porque dije, es verdad, o sea, yo no me puedo ir a instalar allá Ujú. en la fundación a darle haciendo el trabajo a la siguiente para que haga las Claro. cosas como yo quiero. Ujú. Y si es que no empiezo a soltar ahorita, el 19 de octubre voy a estar en depresión auténticamente en mi cama hecha bolita. Claro, total. Y como tu madre dice, o sea, creo que es necesario esa deconstrucción de ideas de parte de un tercero para entender que sí, o sea, es Así necesario, ¿no? es. Y yo siempre digo que es necesario siempre poner en tela de duda aquellas cosas que damos por sentadas, incluso en una creencia tanto nuestra como una ajena, ¿no? Hay una frase de Nietzsche que me gusta mucho que dice, toda convicción es una cárcel, porque al final, si tú te convences de que yo tengo que tener el control, pues vas a terminar sufriendo por esa idea, ¿no? Entonces, creo que también Sí, exactamente. hace mucho la referencia de cuando alguien me dijo alguna vez, y fue, o sea, esta persona tomó una frase igual de Nietzsche para hacerme la analogía y me decía, ¿tú te crees libre? Sí, dime cuál es tu idea más dominante en tu cabeza y te darás cuenta de que no. Entonces me chocó, porque precisamente muchas veces no somos presos de situaciones físicas, pero sí de ideologías y de pensamientos, incluso hacia nosotros mismos. El control, el merecimiento, no sé, el reconocimiento, todo ese tipo de cosas que nada, que al final nos acaban por Así es. torturar personalmente a nosotros mismos. Y aparte, una cosa súper importante que he entendido es que yo literalmente estaba compitiendo sola, porque las otras personas ni siquiera sabían que estábamos en una competencia. O sea, las otras personas vivían su vida. Competías contra tu idea. Ajá. Ajá. O sea, como que las otras personas vivían su vida tranquilas y yo compite y compite todos los días por ser mejor. Ujú. Y ni siquiera por ser mejor que yo o por ser mejor por mí, sino por Para ser mejor ellas. que ellas. Ujú.
para demostrarle a alguien más que yo soy mejor. Y ahí es donde te frustras. Pero o sea, pero ¿bajo qué Criterio. criterio? Claro. O sea, ¿mejor en qué? Ajá. ¿Qué El es el rato que mejor? entiendo esto, o sea, el rato que mi mami me pone por un lado las cosas claras, mi tía por otro lado me dice, oye, me he dado cuenta de esto. ¿Has pensado en eso? Esto de mi competitividad. Y digo, y me voy donde mi psicólogo y le digo, Margarita, me he dado cuenta de esto. Ujú, Y me dice, qué bueno que te hayas dado cuenta, porque ahora sabes en qué tienes que trabajar. ujú, Tienes que, primero, justamente esto de soltar el control se aplica también a lo de la ujú, competitividad. Tiene todo que ver. ujú, Entonces, creo que hay muchas cosas que me han tocado enfrentar. ujú, O sea, muchas cosas propias que me han tocado enfrentar en este tiempo, o sea, en este proceso, que, que nunca me había sentado a analizar y ahora porque la verdad te soy muy honesta, durante la candidatura a Reina de Cuenca, yo no tenía ese espíritu de competitividad porque yo pensé que ya había perdido. ujú, Entonces, la verdad sí fui súper derrotista, entonces no es que no le metí corazón ni que no di lo mejor de mí, pero durante la candidatura yo decía, igual, ni voy a ganar. ujú, Y, y cuando cuento esto, normalmente me dicen así como que, qué boba. ¿Y por qué te minimizabas a vos? Digo, no me estaba minimizando a mí misma, ujú, sino simplemente creo que hemos crecido con esta idea de que una reina se ve de esta forma ujú, y actúa de esta forma y es de esta forma. Y yo no era nada de eso. Y, y entonces ya gano y digo, ya ven que sí puedo. Y Claro. vuelve como que a nacer ese espíritu de Tengo que. tengo que demostrarles a todos por qué estoy aquí. Y me acuerdo que justo hablábamos de esto de que yo creía en el colegio que era tonta. Y lo que más destacaban en mí cuando gané, si ustedes leen los comentarios de Facebook y todo el mundo ponía, es súper inteligente. Qué bueno que haya ganado una chica inteligente. Y todos destacaban como que mi inteligencia, que es como que completamente lo contrario a lo que yo creía de mí misma. Ujú, Entonces, cuando empiezo a leer eso, me empieza como que también empiezo a sentir esa presión de que ahora tengo que demostrarles que sí soy inteligente. O sea, finalmente todos piensan eso de mí. ujú, Y en marketing hay una frase que dice que las marcas, y yo lo aplico en mi vida, tienen que ser y parecer. ujú, Entonces, yo tenía esa idea de que, o sea, sí soy inteligente, pero ahora tengo que parecer inteligente. ujú, Entonces empieza de nuevo a surgir en mí eso de que tengo que competir contra mí misma. Ahora ujú, entiendo que era contra mí misma, pero tengo que demostrar que soy más inteligente que todo el mundo por ujú, poco. Entonces, ha sido un proceso, la verdad, un proceso hermoso. O sea, el hecho de poder vivir esta experiencia como reina de ujú, Cuenca, de poder vivir y disfrutar de un montón de beneficios que uno tiene como reina de Cuenca. Pero justamente lo que decía al principio, no puedo mentir, sería un error mentir y decirle a todo el mundo que ha sido todo perfecto y que no hay días malos y que no pasan cosas malas, que todo es perfección y glamour y un claro. montón de cosas, cuando no es así. Ujú, También hay procesos y momentos en los que no todo está perfectamente bien, en los que sufres, en los que te frustras porque uno llega con una idea súper bien y feliz y presenta su idea y a veces no tienes el apoyo ujú, que quieres. total. Entonces uno llega y dice, bueno, hoy día voy a ir a venderle toda la carrera de la fundación a tal marca. Y vos llegas súper emocionada y dices, ya te viste, te visualizaste haciendo la carrera. Ujú, Y llegas y la marca te dice, ¿no? no hay presupuesto. Ujú, Y es un golpe de
¿y ahora qué hago? Claro. Y te frustras y te toca intentar de nuevo con otras personas, con otras marcas y sobre todo en la parte de labor social, la labor social es inagotable. Hay Nunca cosas que hacer. nunca se agota las necesidades de las personas o de las fundaciones Ujú. que apoyamos como fundación. Y, Entonces, y creo que en ese proceso precisamente es eso, ¿no? Volver al servir desde lo que puedes hacer y exactamente, reinventarte ante la exactamente. frustración, de alguna Entonces, manera. entonces yo hago lo que yo puedo y sé que el 19 de octubre va a llegar una nueva persona a hacer lo que ella pueda y cada una de las 53 reinas que hay antes de mí han aportado desde lo que ellas pueden dar a la fundación. Claro. Ujú. Y, Entonces, y es quedarse con eso, ¿no? O sea, al final, como tú dijiste, me gustó mucho eso de la competencia, creo que siempre va a ser con uno mismo, siempre va a ser con uno mismo, por y para uno mismo, y siempre, como digo, llevando ese proceso de introspección de mano, si está en las posibilidades de cada persona, una terapia, porque ayuda mucho eso, y tú eres un vivo ejemplo de que te ayuda a que ti, en te lo verdad, persona, claro que sí. exactamente. Y también como que quitarnos de esta idea, creo que algo muy importante es que la gente se quita esta idea de que las personas que ven en redes sociales o las personas que son figuras públicas o las personas que, que parecen o aparentan tener una vida perfecta, también tenemos nuestros También hay momentos, procesos, como tú también dijiste. vivimos, o sea, somos finalmente seres humanos. Yo, sobre todo, antes que la reina de Cuenca, soy Joaquina Pesantes, Ujú. un ser humano común y corriente que tiene sus propios cucos con los que pelear, que tiene sus propias inseguridades, que tiene sus propios triunfos personales. O sea, soy un ser humano, soy una mujer completamente compleja, al igual que el resto de personas, y el hecho de que ahora tenga una corona no significa que mi vida prácticamente es perfecta y que todo está solucionado, porque yo también lucho con eso. Yo me Total. acuerdo y siempre pongo este ejemplo. Hay una persona que yo admiro muchísimo, muchísimo, y que yo decía, ¿cómo una persona como ella va a tener inseguridades si es perfecta? Es la más guapa, es la más cuera, es la más inteligente. ¿Cómo ella va a tener algún tipo de inseguridad? Y resulta que las dos hacemos juntas el taller del viajero interior. No sé si han escuchado, seguramente sí, porque se conoce como el enneagrama. Eh, Hacemos juntas el taller y después del taller, primero se construye esa idea de que ella es perfecta y que toda su vida es perfecta y que cómo ella va a tener algún problema. Y eso me hizo que la admire aún muchísimo más porque ella fue capaz de reconocer que tiene debilidades y que mucho más allá de lo que nosotros vemos desde afuera, ella también es una persona normal. Y eso me hizo que la admire mucho más a ella y que me admire muchísimo más a mí y que también deje de minimizarme a mí misma de que yo quisiera ser como ella, porque me doy cuenta y ahora entiendo que ella, al igual que yo, lidia con miles de cosas que nosotros no sabemos Y es y que una, no se ven. y como tú dijiste, son luchas personales que cada persona, valga la redundancia, tiene todo el tiempo, ¿no? O sea, como tú dijiste, me gustó eso mucho, que cada quien tiene sus propios cucos y eso nos pasa a todos los seres humanos y creo que Ajá. saber reconocer eso también es un punto de partida para reconocer con lo que tú dijiste, tener que trabajar y lo que puedes exponenciar y mejorar, ¿no? Y creo que es un mensaje para todas las personas que aprender quizá ir hacia adentro, el cambio no es solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Y nada, pues Y Joaquín, sobre todo hacia adentro. sí, sobre todo, sobre todo hacia adentro. Yo te agradezco mucho por tu tiempo, Muchísimas gracias a ti, de David. verdad muchísimas gracias por contar tu experiencia, abrirte emocionalmente también aquí. Y nada, pues si quieres decir algo finalmente, pues el micrófono es tuyo. Bueno, creo que como para cerrar, quisiera reforzar esta idea que les dije hace algunos momentos, y es que nosotros vinimos al mundo para tres cosas que me gustaría, he compartido este mensaje a lo largo de mi periodo y lo voy a seguir compartiendo también después.
Y es que tenemos que ser felices, valientes y tratar todos los días de dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Como dije, no importa de qué área seamos, de qué nos interese, siempre podemos hacer algo por el otro. Así sea lo más simple, lo más mínimo. Como digo, una sonrisa, un abrazo, una palabra de afirmación, de aliento, siempre va a ser útil y le va a servir a otra persona. Entonces, nada, ese sería mi mensaje. Igual, cualquier cosa, saben que pueden contar conmigo. No soy una persona perfecta, mi vida no es perfecta, pero sé que si es que algo puedo hacer, quizá es, como digo, ayudarles desde lo que puedo a las personas que puedan necesitar de mi ayuda. Nuevamente, muchas gracias, Joaquín, a toda la gente que vio y escuchó este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y como siempre digo, al final no se queden con nada de lo que hablamos aquí. Siempre vayan, investiguen, saquen sus propias conclusiones. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao. Garota, Joaquín.